Bendiciones amigos, les habla James y Samara. Bueno, felices de poder estar acá una vez más aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Díganme de dónde nos escriben, de dónde nos están viendo. Dejen su nombre. Queremos de alguna manera hacerlo parte de esta transmisión. Queremos responderle por los comentarios que ustedes dejen. Queremos responderles. Y hoy quisiéramos saludarlos a todos. Como de costumbre. Como de costumbre, pero queremos entrar a la palabra. Queremos entrar a este mandamiento número 18 que está excelente, Samara. Sí, bueno, por eso estoy acá, porque cuando te escuchaba que estabas estudiando. ¿Verdad? Es que no había caído en cuenta que está acá conmigo. Denle la bienvenida a Samara, por favor. Gracias, Va a ser parte de los principios de Jesús, los mandamientos olvidados. Gracias, Samara, por estar acá. Bueno, de nada, James. Lo que pasa es que cuando te estaba escuchando, cuando estabas leyendo las escrituras, yo dije, ¡wow! Así está la enseñanza de hoy. Bueno, así es la palabra de Dios. Y me emocioné y dije, ¿puedo ser parte? Y él me dijo, por supuesto, princesa. Entonces, pero saludos a todos. Por supuesto, reina. Okay. Saludos a todos. Gracias por conectarse. Pero yo quisiera comenzar porque esto está buenísimo. Así que, pero antes de comenzar, queremos que, obviamente, nos saluden, pero también que compartan, por favor. Comparte esta transmisión. Es importante compartirla. Y no solamente eso, haga sus comentarios, haga sus preguntas porque vamos a estar contestando. Así que hoy es una noche diferente. Y es extraordinario este mandamiento. Así que ya no vamos a esperar más por más nadie. No. Hoy entramos ya directo. Así que, ¿están listos para aprender el mandamiento número 18 de los mandamientos olvidados de los principios de Jesús? Así que este mandamiento está basado en Marcos capítulo 11, versículo 24. Mire lo que el Señor Jesucristo nos dice. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¡Wow! ¡Qué mandamiento! ¿Puede creer que esto es un mandamiento? Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Hoy queremos hablar acerca de este mandamiento, pero le hemos puesto un subtítulo a esta lección. Yo sé que a ellos les va a gustar. Ajá, mira cómo hemos conseguido un tesoro en las Escrituras. ¿Qué hacer para que nuestra oración sea contestada? Para que nuestras oraciones sean contestadas. Por fin conseguimos el secreto, si se puede decir secreto, ¿no? Totalmente. Hay algo que está entre tu respuesta y tu oración. Wow. Quédate hasta el final porque vas a descubrir qué es lo que está probablemente impidiendo o bloqueando tu respuesta por lo que has orado tantos años o tantos meses o tantos días y todavía no tienes la respuesta. Quédate. Así que esto, ya comenzamos. Esto, el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de este concepto tan extraordinario de la oración y obtener resultados. Pero tenemos que retroceder en la historia para saber por qué lo escribió, a quién lo escribió y cuándo lo escribió. Entonces, estamos hablando de que Jesús venía hablando acerca de la higuera. ¿Te acuerdas aquel acontecimiento que también se encuentra en Marcos capítulo 11 del versículo 12? Si retrocedemos en la historia, dice que Jesús salió con sus discípulos e iba de camino a un lugar, y cuando iba de camino le dio hambre, tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre dice que a lo lejos vio una higuera. Y la higuera estaba florecida, tenía muchas flores o tenía muchas hojas. Cuando vio las hojas, dijo, ahí tiene que haber fruto. Allí voy a devorar, me voy a saciar esta barriguita, me voy a dar mi buen banquete, vamos a ver qué hay, pero se llevó una sorpresa. Así es que cuando llegó a ver si habían frutos en esa higuera, solo habían hojas. Y Jesús se enojó en gran manera y maldijo a la higuera. Bueno, esta historia está en Marcos 11:20 al verso 24. Pero cuando maldijo la higuera, escúchame bien, maldijo a la higuera y se fue. Bueno. Se fue. Pero ¿por qué la maldijo? No porque no tenía frutos, sino porque solo tenía hojas. Ay, eso me dolió. Estamos hablando de cómo recibir respuestas en la oración. Entonces, cuando retrocedemos en la historia, nos damos cuenta que Jesús no maldijo la higuera porque no tenía frutos. No, muchos dirán, pero él dice que no tenía frutos. No. La maldijo realmente porque solo tenía hojas.
y no frutos. Wow. De alguna manera estaba engañando. Entonces, cuando venía de regreso al otro día, encontramos la historia que está en Marcos 11, 20 al 24. Okay. ¿Qué dice lo que sucede? ¿Qué dice la escritura que sucedió? Bueno, el verso 20 dice, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, maestro, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Porque eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan magnífica! Note que Pedro se sorprende. Claro. Porque no era usual, escúcheme bien, que la higuera se secara tan rápido. La raíz. Bueno, O sea, escúchame. hasta la raíz. Hasta la raíz. Sí. Por eso Pedro dice, Rabí, Me maestro, acuerdo. mira, me acuerdo. Mira lo que sucedió. Se secó la higuera. Ok, que maldijiste, se secó. Y luego Jesús viene a hablarle acerca de la fe en Dios y las respuestas que puede tener en Jesús. Y que con la fe le puedes decir a esta montaña, quítate o échate al mar y se echará al mar. Pero el contexto de toda esta historia está basado en el fruto que daba esa higuera. Entonces es importante poner atención a estos detalles. Porque lo que sorprendió a Pedro era que la palabra tuvo un poder sobrenatural sobre esa higuera. Un efecto. Un efecto. Entonces, lo primero que vamos hoy a estudiar, escúcheme bien, agarre lápiz y papel porque usted esto se lo tiene que aprender, recordar, masticar, creer, si usted quiere una respuesta de parte de Dios. Así es. Entonces, lo primero que debemos, James, de prestar atención es a las hojas. Esto, como tú decías, Jesús no se molestó porque no había fruto, sino porque se sintió engañado del montón de hojas que encontró, pero no tenía fruto. Ahora, la gran pregunta, ¿están listos para la gran pregunta? Es, ¿cuántas veces Dios ha venido a buscar fruto en nosotros, que nos llamamos cristianos, ok? Aún predicadores, aún pastores, aún congregaciones, que Jesús viene a buscar frutos y solo encuentra hojas. Así es. ¿Usted ha conocido a alguien que o se llama cristiano y solo da hojas? Esa pregunta fue la que me retó a mí. Claro. Si Dios viniera a buscar algo en mí hoy, ¿qué clase? ¿Qué va a conseguir? ¿Va a conseguir frutos o va a conseguir hojas? Porque las hojas tienen apariencia. Claro. Bueno, déjame decirte allí, la diferencia entre un árbol frutal es que un árbol frutal produce. Da para producir, para comer. Da fruto. Exacto, da fruto. Y una planta de decoración solo da hojas. Es decir, solo adorna. Solo adorna. Es decir, ¿eres de los que adornan o de los que dan fruto? Esa es la gran verdad que tenemos que preguntarnos. Este mandamiento número 18 lo está diciendo claramente. Mire, ustedes van a recibir lo que pidan en oración. Pero antes de entrar a la oración o poder tener respuesta a través de la oración, y ustedes todos saben que esos 60 minutos con Dios nosotros oramos, pedimos, intercedemos y creemos en la oración. Yo comparto con ustedes que tengo gran fe en la oración, pero Dios me ha mostrado mientras que estudiábamos el día de hoy que me ha faltado algo, que aparte de la oración también tenemos que tener frutos. Así es. Tenemos que tener obras en la oración. Totalmente, porque a veces como que le prestamos más atención a las hojas que al fruto, pero a la final, ¿quién te va a dar más beneficio? ¿Las hojas o el fruto? Yo quisiera ver si alguien acá comenta qué necesita, qué tipo de fruto necesitas dar. Tienes hojas, le puedes decir hoy a Dios, Señor, perdóname porque considero que no estoy dando mucho fruto. Ese es el primer paso que hay que reconocer. Señor, soy más hoja que fruto, pero ¿sabes qué, Dios? Dame la oportunidad de poder dar frutos. Porque si Dios viene y consigue solo hojas, se va a enojar. Oh, sí. Y muchas veces va a decir una palabra que puede afectar nuestro futuro y puede afectar las promesas que Él ya tiene para con nosotros. Así es. Así que al hablar de frutos, Samara, es algo interesante y esto me
Quédense hasta el final, por favor, porque esto se va a poner tan bueno. Oh, sí. Porque cuando hablamos de frutos, Gálatas nos explica claramente cuáles son los frutos del Espíritu. Oh, sí. Cuáles son los frutos que Dios está buscando en nosotros. Antes de Él poder responderte, antes de que tú tengas una fe increíble, primero tienes que darte cuenta o tienes que asegurarte que estos frutos están produciéndose en ti. Así es, entonces Gálatas 5, 22 al 25 nos da una lista de frutos, frutitos y frutitas. ¿Cuántos de ustedes han leído Gálatas 5, 22 al 25? Muy Creo poco. que es un reto muy grande. ¿Qué dice? Bueno, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. ¿Pero por qué te cuesta tanto decir paciencia, Samara? Bueno, ya va. Ella es un poquito impaciente. Te voy a descubrir aquí. Si hay algo que ella lucha es con la impaciencia. Se lo Sí. digo porque estoy casi 25 años casado con ella y la impaciencia, ay, he tenido que orar mucho por la impaciencia de ella. Amabilidad, Pero ¿por qué seguiste tan rápido? bondad, porque hay más frutos, Entonces, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Wow. No hay ley que condene estas cosas. O sea, no hay ley en contra de estos frutos. Cuando tú das estos frutos, nadie te puede juzgar, nadie te puede mandar a ningún lado, nadie te puede dictar un veredicto en contra de ti porque son frutos del Espíritu, son Wow. buenos. Entonces, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, es decir, las hojas, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que las hojas, es decir, que la vanidad, nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Qué tremendo este verso, porque cuando Jesús fue a buscar frutos, fue a buscar higos, Jesús, esto de alguna manera tiene un significado espiritual para nosotros. Él viene a buscar estos frutos del Espíritu. ¿Qué te falta a ti? Si Dios viniera a buscar frutos, encontraría amor, encontraría alegría. ¿Tú puedes creer eso? Hay cristianos amargados y es el fruto del Espíritu, esa alegría. Encontraría paz. Esa paz que ya Dios nos la dio, esa paz que tú no necesitas ni siquiera pedirla, sino a tomarla, porque ya dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Entonces esa paciencia, esa amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Cuántos de ustedes? A mí me faltan muchos. Yo tengo que trabajar en mí en muchos. Entonces, antes de nosotros poder decir yo tengo fe o yo confío de que Dios va a mover esto para mí y yo declaro esto y yo confirmo y yo decreto, tenemos que saber si estamos dando los frutos. Esto es lo primero. ¿Encontrará Dios fruto en nosotros? Bueno, yo quisiera preguntarle a ustedes, y sean honestos, porque esto es como un autoexamen. ¿Qué fruto te hace falta? ¿Qué fruto tienes que decirle? Comenta, a ver, ¿qué fruto le puedes pedir, Señor? Ayúdame porque a lo mejor tengo estos frutos, pero me faltan estos otros. O a lo mejor, Señor, tengo mucha hoja y no tengo fruto. Entonces, dame la oportunidad de fructificar. Y yo creo que esto es un mejor momento para decirle, Señor, necesito el fruto del amor, o el fruto de la paciencia, o el fruto de la amabilidad, o el fruto de la bondad. Esto es una enseñanza para hacer un cambio. Pero ahí no queda todo, porque cuando hablamos de fruto, acuérdense que Jesús puso a la higuera como un ejemplo, ¿ok? Cuando hablamos de frutos, miren lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechuras de Dios, escúcheme bien, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Para buenas obras, es decir, fuiste creado para buenas obras. No fuiste creado para otras cosas. Fuiste creado para dar frutos, no para dar hojas. Fuiste creado para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica. Es decir, las buenas obras deben estar en nosotros para ponerla en práctica, Samara. Escucha esto.
fuiste creado para buenas obras. Es decir, ¿qué hace mi fe sin obras? Limita lo que Dios tiene para conmigo. Y lo más hermoso de este verso, James, es que dice al principio, somos hechura de Dios. ¿Tú sabes qué significa hechura, James? Ajá, ¿qué significa? Dice confección. Imagínate, tú estás confeccionado a la talla de Dios. A la medida de Dios. A la medida. Pero, o sea, no hay ni un poquito más ni un poquito menos. Wow. Estás hecho, estás confeccionado. ¿Sabes que cuando uno va a la tienda, uno compra ropa que la hacen por muchas cantidades? Esa ropa no está hecha a tu hechura. A la medida. A tu medida exacta. Pero cuando tú vas a un, ¿cómo se dice? Un sastre. ¿Sabes qué hace el sastre? Hace la ropa a tu medida, Wow. a tu hechura, lo que te encaja bien. Allí no hay ni un ruedito fuera de lugar, ni un botón fuera de lugar. Ahí está hecho a la perfección. Es decir, manera en la que está hecha una cosa. Wow. Es decir, que fuimos hechos, el sastre de nuestras vidas es Dios. Así es. Entonces, fuimos creados para sus obras, a la medida de Él. Entonces, tenemos que comportarnos a la medida de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos pueden decir, yo estoy convencido que yo fui hecho a la medida de Dios? Estoy convencido que debo de tener esos, de reflejar esos frutos que Dios también tiene para con nosotros. Yo quiero que usted escriba allí, estoy confeccionado a la medida de Dios. Es más, hasta yo lo voy a escribir. ¿Cómo lo puedo escribir? Estoy confeccionado a la medida de Dios. Eso es poderoso. Es bellísimo. Para mí, más que poderoso, es bellísimo. ¿Sabe por qué uno se siente especial cuando alguien le hace un traje? Cuando dice, te hice un traje a la medida, a tu medida. Las mujeres que nos gusta tanto la ropa, nos gusta eso porque sabemos que... ¿De verdad a ustedes les gusta la ropa? Sabemos que nos va a gustar mucho porque... una de las cosas con las que nosotras tendemos a pelear un poco cuando nos vamos a comprar un vestido o una blusa es que quede a la cintura, que quede bien, si me entiende, que por acá no se vea una bolsa. ¿Cuántas mujeres, por favor, ustedes sean sinceras, díganme que sí es así? ¿Usted le gusta que la ropa le quede a su medida? Bueno, es algo especial porque cuando alguien te dice, te hice una prenda a tu medida, eso es un detallazo. Bueno, Dios nos hizo a su medida, a su hechura, nos confeccionó tal como es Él. Y no se me desespere porque ya vamos a la respuesta de qué hacer para que nuestras oraciones sean contestadas. Así es. Estamos poniendo una base esencial y importante. Totalmente. Para poder entender esto que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, el tercer paso que debemos de hablar, ya que hablamos acerca de la higuera y hablamos acerca de las hojas y hablamos acerca del fruto, ahora tenemos que hablar de la raíz. Lo más importante. Porque Pedro se sorprendió que se secó hasta la raíz. Así es. Bueno, tú sabes, Jen, que cuando nosotros nos vamos de viaje, yo siempre le echo agüita a las matas, ¿verdad? Sí. A mis matitas. Ella le habla a las matas, le canta a las matas. Bueno, trata a las matas mejor que a mí. Pero una de las cosas que hay que cuidar muy bien es la raíz de la planta. Por eso es que uno la debe de abonar, uno le debe dar, cuando uno le echa el agua, no la echa encima, usted la echa en la raíz. ¿Por qué digo esto? Porque la salud de la planta, la salud de una mata, la salud de una flor, de un árbol, es la raíz. Porque la raíz está conectada a la fuente que le da vida, que le da salud. La raíz está conectada a los nutrientes. Por la raíz viaja el agua para revitalizarla. Por la raíz viajan las vitaminas del abono o de la tierra para ponerla bonita. Por la raíz viaja todo y se extiende a todas partes de la planta. Entonces la raíz es muy importante. Ahora, mira, la higuera se seca hasta la raíz. Esa es la causa de la maldición. Wow. Ok, cuando él vino a buscar fruto, no encontró fruto y le dio la maldición y se secó hasta la raíz. ¿Sabe por qué? Porque nadie, escúcheme bien, nadie vuelva jamás comer de este fruto. La maldición fue que no volvieran a comer de ese fruto. Pero cuando regresan al otro día se dan cuenta que la maldición fue más allá. Porque se secó hasta la raíz. O sea, el efecto surgió hasta la raíz. ¿Y tú sabes por qué, Samara? ¿Por qué? Porque
Yo me imagino Jesús diciendo, si no vas a llevar fruto, tampoco debes de tener hojas. De esa manera se evita engañar a otros. Es decir, si no me vas a dar frutos, no me vas a engañar. no me dé hojas tampoco. ¿Por qué? Porque eso es engañar. Y Jesús se sintió engañado por la higuera. Wow. ¿Cuántas veces Él viene a buscar de nosotros esos frutos y solo consigue hojas y se siente engañado? Porque aparentemente nos vemos como cristianos. Bonitos. Aparentemente nos vemos bien. Aparentemente oramos y levantamos las manos y hasta damos ofrendas y diezmos y servimos. Pero ¿qué sucede? No tenemos frutos con las demás personas, haciendo obras que es lo que el Padre desea de nosotros. Así es. Entonces los frutos, James, se dan, escuche bien, los frutos nacen según la raíz. Si la raíz está deteriorada, no hay frutos. Si la raíz está mala y seca, no hay frutos. O sea, los frutos dependen de la raíz de la planta. Wow. Donde no hay frutos es porque la raíz no está viva. Donde no hay frutos es porque la raíz no está viva. Y si la raíz no está viva, entonces ¿qué sucede? No hay nada, se seca todo. Entonces, tenemos que enfocarnos ¿será que la raíz nuestra está viva o no está viva? Pero a lo que vamos a entrar ahora, Samara. Ahora agárrense, porque Ahora viene la respuesta de cómo recibir, cómo ver las oraciones contestadas. Así es. Aquí viene y está basado, en Santiago 2:10, que precisamente habla, 2:14, perdón, Santiago 2:14, que precisamente habla de esa raíz viva, de la fe a través de las obras. Puedo tener mucha fe, pero ¿qué sucede con mis obras? Y es probable que lo que nos está limitando a nosotros es que tenemos mucha fe, pero estamos pero muy débil o muy escasos en nuestras obras. Bueno, ¿qué nos dice Santiago 2:14? Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? ¿De qué puedo alegar? Puedo decir, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Si tuvieres fe, le dijeres a este monte. Pero Él ya le había hablado de las obras, de los frutos de la higuera. Y está diciendo Santiago, ¿de qué me sirve? Alegar, llenarme la boca, que soy un hombre de fe, que soy una mujer de fe, que yo creo y que se va a abrir la puerta y que se va a abrir esto y que se va a abrir, porque hoy es popular eso, se va a abrir esto, se va a abrir aquello. Y cuando la Biblia está diciendo, te estás enfocando mucho en la fe, pero no veo nada de obras. ¿Acaso te va a salvar eso? ¿Acaso te va a salvar esa fe? Y sigue diciendo en el 15, ¿qué dice? El verso 15 dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Ay, Dios, perdóname. ¿Cuántas veces yo he dicho, Señor, sí, voy a orar por ti, que Dios te provea, que Dios te haga? Pero si la tengo al frente mío, lo que me está diciendo, mi fe no sirve de nada. Si alguien se me está muriendo de hambre al frente, digo, voy a orar por ti para que Dios te provea, y yo no pueda compartir de lo que tengo. Ahora, si no tengo, suplir, si no tengo, pues no tengo, estoy en la misma condición. Pero si tengo que compartirlo, tengo que suplir. ¿Por qué? No sirve de nada. Así es. No sirve de nada simplemente hacer una oración. No sirve de nada simplemente reunirnos 60 minutos toda la mañana. Y créanme, ustedes saben que yo practico la oración y creo en la intercesión y creo en el poder de la oración. No estoy eliminando eso. Estoy diciendo que al lado de nuestra oración debe de haber obras. Al lado de nuestra fe debe de haber obras. No podemos tener un corazón mezquino. Tenemos que pedirle un corazón generoso a Dios. Que podamos ayudar al necesitado, al desamparado, a la viuda, al huérfano. Pues de eso se trata la historia del buen samaritano. ¿Por Exacto. qué? Porque fíjate que todos los que pasaron vieron la necesidad, pero pasaron de largo. Así es. Pero hubo uno que vio la necesidad y cuidó la necesidad, es decir, suplió la necesidad. Dios nos está mandando, no solamente veas la necesidad, no solamente ores por la necesidad,
Cuida de esa necesidad. Si Dios te puso enfrente de una persona que está en necesidad, escúchame bien, es porque Dios te puso a ti para que tú suplas esa necesidad, para que tú puedas ver la respuesta de tu oración. Wow, mire, esto cambió literalmente mi forma de ver las cosas. Porque muchas veces podemos decir, sí, vamos a orar, sí, vamos a tener fe de que Dios lo va a hacer. Pero mis obras, ¿qué está sucediendo? Pues el verso 17, James, dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Escuche, ¿cuántas veces hemos narrado ese verso? La fe sin obra es muerta, porque más adelante lo vuelve a decir. Ajá. La fe sin obra es muerta. Oye. ¿Qué obras estás hablando? ¿De qué obras? ¿Estás hablando de la obra de accionar en la fe? ¿De creer? No. Está hablando que la fe sin dar obras de el Espíritu, ¿ok? De los frutos del Espíritu. Así es. Amor, bondad, misericordia, todas esas cosas. Si yo no tengo esas obras en mí, mi fe viene a ser prácticamente Muerta. anulada. Muerta. Wow. Seca, como la raíz de la higuera. El verso, eso es tremendo. Pidamos a Dios, de verdad, es que yo siento la presencia de Dios porque tenemos que pedir a Dios que haya un despertar en la iglesia. Y la iglesia no es el lugar donde te congregas. La iglesia somos tú y yo. Yo cuando leí este verso, yo dije, ¿será que nosotros cuando abrimos la palabra de Dios y leemos el evangelio de Jesús, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Ajá. ¿qué hacía Jesús? Yo Obras. digo, obras. Obras. Jesús nunca fue a un lugar sin no hacer nada, sin decir, oro nada más por ti. Jesús alimentaba, Jesús abrigaba, Jesús sanaba, Jesús, donde había necesidad, Jesús iba. Wow. Entonces, si nosotros somos los seguidores de Jesús, es más, me llama mucho la atención que Jesús siempre decía, las obras de mi Padre. Esas hago. Exactamente. Entonces, nosotros, si pasamos desapercibido por la necesidad, entonces no podemos decir estamos haciendo las obras del Padre. Así es. Tenemos hojas, pero no tenemos fruto. No. Y ese es el problema. Por eso yo he decidido enseñarle los mandamientos olvidados. Estos son los mandamientos olvidados. Olvidamos que Dios nos manda a hacer estas cosas. Ahora, sigue en el verso ¿qué? 18. 18. ¿Qué sigue diciendo? Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¡Guau! Es decir, que la fe sin obras prácticamente queda anulada. Pero yo te puedo mostrar mi fe a través de mis obras. Claro. Yo no puedo llenarme la boca y decir yo tengo fe. Pero si estoy obrando, va a hablar por mí solo. Bueno, cuando tú obras, la O fe por sí sola. Esto lo que quiere decir es que cuando tú hablas mucho, ¿verdad? Tengo fe, pero sin obras, eso no es nada. Pero cuando tú obras calladito, la fe se hace presente. Es decir, la fe habla a través de las obras. Así es. Entonces, es que yo no sé ustedes, déjenme saber ahí si yo estoy exagerando, pero es que está abriendo Dios yo creo que está la iglesia de la nueva era, la iglesia que practica las obras a través de la fe. Pero es la iglesia de la nueva era, pero fue la iglesia que también Jesús levantó en medio de la religiosidad, porque la religión era, hago obras para que me miren, para que digan que yo puedo dar una limosna. Esa no era la clase de obra que Jesús quería. Por eso siempre había fricción entre los fariseos, los escribas y Jesús. ¿Por qué? Porque lo que él levantó en medio de todo eso era ama a tu prójimo, haz con ellos como tú quieres que te... Perdona. Exacto. Entonces, las obras que Jesús hacía eran totalmente diferentes a las obras que se hacían en el templo los religiosos. Así es. Ellos se basaban en las obras de una ley, de un estatuto, de una costumbre. Jesús vino a romper ese paradigma y dijo, va a levantar las obras al necesitado, las obras al que no tenía, por eso, sanar al enfermo.
enfermo, ayudar al desamparado. Y por eso lo criticaban y le decía, el que come con las prostitutas, Así es, con los pecadores. ¿Por qué? Porque Jesús estaba prácticamente, comía donde estaba la necesidad, Wow. donde habían las obras. Es más, yo me atrevo a decir que Jesús se sentaba a comer con ellos porque decía ¿qué obra voy a hacer aquí? Exacto. Buscando en dónde obrar. Eso no es hermoso. Hermoso. ¿Por qué no pones un amén y dices, Señor, obra en mi vida, ayúdame a obrar como Así es. tú obraste? Eso es maravilloso, James. Así es. Y mira lo que dice el verso 20. ¿Qué tanto eres? Qué tonto. ¿Qué tonto eres? ¿Ok? ¿Ok? No, el 19, perdón. ¿Crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Es decir, que con creer o con saber que hay un solo Dios, ¿Sin obras? sin obra, es decir, el diablo sabe lo mismo. Sí. El diablo no te llenes la boca de decir yo conozco a ese Dios poderoso. No. Si no tienes obra, de nada te sirve. Porque el diablo no hace las obras de Dios. No, es más, el diablo no hace obras. El diablo viene a destruir, viene a matar, viene a robar. Exacto. Entonces nosotros debemos de no llenarnos la boca de que tengo la verdad, de que conozco a un Dios poderoso. ¿Conoces a un Dios poderoso? Muéstramelo a través de tus obras. Y el verso 20 dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? Exacto. Mira esta pregunta. ¿Te quieres convencer de eso? Sigue leyendo. No, pero ya va, esta parte es muy buena. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? Que no produce nada. No. Dice el verso 21, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Wow. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo no sé si añadirle algo a esto. Dígame, ¿usted le puede añadir algo a esto? Bueno, a la palabra de Dios no se le puede añadir nada. El hecho es que está diciendo claramente, Abraham, mire, fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes por qué? No fue por su fe, sino que su fe iba en paralelo con las obras. Yo puedo decir tengo mucha fe, pero si no tengo obras, ¿de qué me sirve? No puede ser llamado el padre de la fe. Es más, él no fue llamado el padre de la fe por su fe. Él fue llamado por el padre de la fe por las obras que actuaron a través de su fe. Es decir, estaban en paralelo. No puedo decir tengo fe sin obras y no puedo hacer obras sin tener fe. Pero es que lo más hermoso de este verso 22 es que dice, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. O sea que tu fe se puede perfeccionar hoy si comienzas a obrar, si comienzas a hacer las obras del Padre, si comienzas a imitar las obras de Jesús. Esto es bellísimo. Yo cuando leí esto dije, Señor, yo pensaba que nunca podía perfeccionar mi fe, pero ya estoy viendo que Dios me está abriendo una ventana diciéndome, hija, si tú practicas mis obras, tu fe va a ser perfeccionada. Mira lo que dice el verso 24, porque aquí viene la respuesta. ¿Cómo puedes obtener respuesta a tus oraciones? ¿Cómo pueden ver? A una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Es decir, que probablemente lo que está impidiendo recibir eso que tanto estás pidiendo es un acto de obra, es una obra lo que está impidiendo. Es decir, tengo que dar un acto, tengo que obrar para que sea respondida mi necesidad. Es decir, en conclusión, lo que está en el medio de tu oración y tu respuesta es una obra. Ella lo dijo más bonito que yo. Vuélvelo a decir, por favor. Lo que está en el medio de tu respuesta y tu oración es una obra. Wow, Señor, ayúdanos. Es una obra. Yo me alegré. Créame. Yo te voy a decir algo. Yo me alegré cuando hice este estudio contigo, porque yo dije, yo he estado esperando por varias respuestas y he orado y le he dicho, Señor, ¿pero cuándo? Pero yo entiendo tus tiempos. Espérate un momento. ¿Has esperado tú por una respuesta? ¿Has clamado tú por una respuesta? Yo lo he hecho, ella lo ha hecho. Déjeme saber si usted, porque yo creo, Samara, que esta lección va a cambiar el destino de nuestra vida espiritual. Sí.
Sí, es más, yo después de esta lección yo estoy emocionada por los testimonios que vamos a escuchar. Sí. ¿Sabes por qué? Porque en el medio de tu oración y tu respuesta está esa obra. Y cuando tú vayas y hagas esa obra, cuando tú digas voy a hacer las obras de mi Padre, allí es donde se va a desatar la respuesta. Ahí viene la prosperidad, ahí viene todo lo que estás anhelando. ¿Por qué? Acuérdense que yo se lo he dicho en los 60 minutos con Dios. Se lo he dicho, Dios te prospera no para darte abundancia, para que tú, para tus deleites. Sí, te ganas el beneficio de eso, pero te prosperes para que vuelvas a invertir en su reino, a invertir en el necesitado, en salir a las calles. Si tengo más que mi vecino, yo voy a ir a hacer una obra. Esas obras que mi padre hacía, a dar al necesitado, a la viuda, al desamparado, al huérfano. Es necesario poner esto en obra, porque aún el verso 25, ¿qué es lo que dice el verso 25? Mire hasta para aquellas personas que se la pasan juzgando a los demás. No, Dios no puede utilizar a fulano o a fulana. Mire lo que hacen las obras. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muerta. ¡Bum, bum! Si una prostituta, escúcheme bien, no la estoy juzgando, no juzgo a nadie, pero a veces juzgamos, no, Dios no puede obrar en ella, pero ella tuvo obras. Hizo una obra. Ella hizo una obra, y esa obra, ¿qué pasa? La hizo justa, la declaró justa, lo digo yo, no lo dice Santiago, la declaró justa delante de Dios. Esa obra de una prostituta, y luego termina diciendo que es el golpe al hígado, ¿ok? O el golpe a la mejilla, donde, aquí, donde nos tumba y nos da un knockout, porque dice, pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que tú dices tener sin obra está muerta. Pues yo creo que ya ellos aprendieron dónde está la respuesta. La respuesta, ¿qué hacer para que nuestras oraciones sean contestadas y pueda cumplirse este mandamiento? Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto una realidad? Obras. Salga a la esquina, haga una obra. Mañana busque a quién ayudar, busque a quién servir. Mire, después que terminamos de hacer esta lección o de estudiarla hoy, ¿qué hicimos? Llamamos a ciertos lugares donde digo, hemos siempre aportado, siempre hemos ayudado a los demás. Pero digo, no, hay que hacer más obras, mi amor, hay que hacer más obras. Llamamos a un centro de ayuda para mujeres abusadas y para niños desamparados. Y dijimos, vamos, queremos invertir tiempo en orar por ellos, ir a traducirles. Estamos en Estados Unidos, hay muchos latinos que no hablan el idioma. Si es posible, tenemos que ir a sus casas, vamos a ir a sus casas, vamos a hacer obras. Estamos en medio de una pandemia, sí, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, no podemos ser tampoco imprudentes en esto, pero lo que esté a nuestro alcance hacer, hay que hacerlo. Hay jornaleros en tu ciudad donde vives, donde están esperando que un camión pase para que los lleve a trabajar. Anda, llévale un sándwich, un café, no te cuesta nada. Esa ropa que no te pones, que a lo mejor está en tu closet de hace tiempo y te dices, no me la he puesto, ve, guárdala y dásela a alguien que necesite, que no tenga esos lugares donde a veces encontramos personas que no tienen casi ni qué ponerse. Dásela a ellos, haz obras, alimenta, abriga al que lo necesite. Ahora, también tenemos que tener cuidado con aquellos que quieren sacar ventaja de nosotros. Por eso yo siempre oro. A mí me escribe mucha gente. Yo quisiera tener el dinero para darle a todos, sí, pero no lo tengo, porque también tenemos nuestras necesidades. Pero ¿qué sucede? Cuando alguien me escribe o yo siento de parte de Dios, es a través de la oración donde es revelado. Sí. Si Dios va a poner en mí el sentir de obrar, de dar, de aportar, aunque sea poquito, pero voy a aportar, porque no hay nada mejor que tener generosidad, de sembrar en el reino, porque este evangelio necesita dinero para ser expuesto al mundo entero. También, no solamente en el reino, no solamente vas a aportar en el reino, sino vas a aportar en las obras del reino, que es al necesitado, al desamparado, al que no puede darte nada de regreso. Mire, no hay nada mejor que darle a aquel que no tiene nada de regreso con qué pagarte. Así es. Así que... ese es lo más hermoso. Wow. Porque si yo te doy a ti y sé que tú tienes cómo devolvérmelo,
¿Dónde está el sacrificio? Exacto. Pero cuando yo lo hago y se lo doy a aquel que sé, que ni, a lo mejor se va a acordar de mi nombre, tal vez no tiene cómo ni cómo regresármelo, allí es donde está el verdadero obrar. Así que ya tenemos la respuesta de cómo recibir las peticiones o las respuestas a nuestras oraciones. Es a través de nuestras obras. Padre Celestial, hoy te pedimos, Señor Eterno, que, Señor, puedas de alguna manera agitar nuestro espíritu, despertar nuestra conciencia para darnos a entender, Señor, que debemos de hacer tus obras, que la fe no es suficiente, que yo necesito obrar, que tengo que poner, Señor, mi fe en obra, que debo de salir, ayudar al necesitado, Señor, extender una mano de ayuda, representarte a ti, tener tu carácter, Señor, en mí, amar sin condición, dar sin esperar nada a cambio, hacer con los demás, Señor, como tú hiciste con nosotros, tener misericordia, tener un espíritu de generosidad, Señor. No nos permita ser, Señor, de alguna manera tacaños que no queremos dar. Pon un espíritu generoso para hacer tus obras, porque sé que tus respuestas, Señor, están ahí. Sé que vas a dar respuesta a nuestras oraciones cuando comencemos a hacer las obras que tú nos has mandado a hacer. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, y en el nombre de Jesús recibimos. Amén y amén. Gracias por haberse conectado. Los espero mañana a las 6 de la mañana en 60 minutos con Dios. Espero que haya sido de bendición esta hermosa enseñanza que para mí me cambió mi vida. Bendiciones y bueno, nos vemos mañana. Así es, a lo mejor el lunes me la vuelvo a arrastrar conmigo a ver si me acompaña. Así que les amo, los veo mañana a las 6 de la mañana en 60 minutos con Dios. Se cuidan, gracias por haberse conectado.